digamos, de las organizaciones de comercio, que también está muy bueno, porque a la idea, digamos, de el trabajo de la semana pasada, el de North, Midland y Weingast, este trabajo lo que incorpora es un jugador adicional que es el soberano no sé, el gobernante de un pequeño estado, de una ciudad, en realidad, de una ciudad, que interactúa con los comerciantes, y lo que tiene, y dado que los comerciantes vienen de afuera a comerciar a esa ciudad, y el soberano tiene fuerza policial o un ejército en la ciudad, está la tentación por parte del soberano de expropiarlos, ¿no? Una vez que se instalen en la feria, no sé, esas ferias que duraban unos días, el soberano lo que puede hacer es expropiarlos. Entonces, bueno, ahí obviamente pierden los comerciantes, pero los comerciantes obviamente saben que pueden ser expropiados. Entonces, si esa expectativa, digamos, resulta válida, es decir, es la expectativa que resulta de cómo están dadas las condiciones del juego, los comerciantes no van a ir a esa ciudad por la expectativa de que van a ser expropiados. Entonces, si no van los comerciantes, pierden los dos, ¿no? Pierde el jefe de la ciudad porque no puede recaudar los impuestos o no se puede beneficiar de ese comercio que ocurriría en la ciudad, y pierden también los comerciantes, pues no pueden obtener los beneficios del comercio. Entonces, para evitar que eso suceda, que sería el equilibrio malo, tiene que existir o tiene que evolucionar o emerger un compromiso o un mecanismo de gobernanza que genere un compromiso creíble por parte del soberano, ¿no? Que involucra también a las acciones de los comerciantes, ese mecanismo de gobernanza, para que el soberano no esté tentado, o los costos, digamos, de expropiar sean mayores a los costos de proteger el comercio, ¿no? Eh, ¿Alguien quiere decir algo respecto de esto? El texto en un momento también plantea como que una pregunta abierta, digamos, que si el soberano tendría el poder para impartir justicia y controlar esto, se pregunta, pero también tendría el poder para expropiar a todos y como que ese poder podría ser usado en forma buena o mala a la vez. Hace como esa Claro, pregunta. claro. Por eso lo que decía es justamente que dado que el soberano o el jefe de la ciudad tiene el poder de ejercer la violencia, llamémoslo, es decir, el poder militar o policial, obviamente ese poder puede ser usado para bien o para mal, para proteger o para expropiar. Ah, ahora, la forma de usar ese poder, el soberano, es independiente de que el soberano sea bueno o malo. Hay que pensar en los motivos, ¿no? En los incentivos que va a tener el soberano para expropiar o proteger el comercio. Y esos incentivos van a estar dados por cómo sean las organizaciones o los mecanismos de gobernanza que se van a dar entre el soberano, o las reglas, llámenlas, de ese comercio, entre el soberano y los comerciantes. Entonces, ahora, ese es el problema, ¿no? La pregunta un poco emotiva diría, bueno, ¿es posible o cómo es posible que emerja o que sea posible eh, el comercio entre ciudades, ¿no? Entre ciudades, es decir, comerciantes de una ciudad que vayan a comerciar a otra, afrontando el riesgo de ser eventualmente expropiados por el jefe de esa otra ciudad. Y en ese caso, digamos, ¿cómo se puede sostener el volumen óptimo de comercio, digamos, ¿no? Del cual todos se beneficiarían en última instancia? Acá volvemos a esta cuestión que es tan importante en todo lo que estamos viendo y en la economía para entender el funcionamiento de las sociedades en general,
esta idea de cómo podemos lograr, a través de instituciones, jugar el equilibrio bueno, ¿no? El equilibrio bueno sería aquel que nos motiva a que nos comportemos de forma cooperativa, ¿no? Pensando, es decir, teniendo en cuenta los beneficios de largo plazo que son superiores a los beneficios de corto plazo de jugar, digamos, de forma no cooperativa. Ahora, eso se logra siempre y cuando existan instituciones o reglas de juego, u organizaciones, mecanismos de gobernanza, todas esas palabras son en este sentido sinónimos, que hagan que cada jugador prefiera jugar el equilibrio o la estrategia cooperativa a la estrategia no cooperativa. Es decir, volvemos a esta idea de que nos contaban North y Wengast en el trabajo sobre las constituciones. Es decir, estas reglas básicas de relacionamiento tienen que ser self-reinforced, reinforced o reinforcing, ¿no? Es decir, tienen que generar los incentivos para que todas las partes prefieran la solución de cooperación a la solución de no cooperación. Entonces, ahora sí, yendo al paper este en particular, los autores lo que se preguntan es, bueno, ahora, a diferencia del trabajo anterior que citan, tanto unos de Grave que hizo solo, como el anterior que vimos nosotros de North y Wengast, ahí la cooperación podía surgir de mecanismos reputacionales bilaterales, ¿no? Interacción repetida entre dos partes, eso genera digamos, la confianza o el compromiso obviamente si las tasas de descuento son suficientemente bajas, es decir, si los jugadores valoran suficientemente el futuro, eso permite la interacción repetida o la expectativa acerca de una interacción repetida, esperamos que nos vamos a volver a encontrar en el futuro, o sea que valoramos en el presente todos esos pagos que vamos a tener en el futuro y calculamos si conviene seguir cooperando, o si conviene, si conviene cooperar en esta jugada o no cooperar, sabiendo que si cooperamos o no cooperamos, eso va a tener implicancias inmediatas acerca de lo que va a ser cada uno en el futuro. ¿Está bien? Ese futuro puede, digamos, no necesariamente podemos estar seguros que va a ocurrir la interacción repetida, pero si nosotros creemos en que va a ocurrir, eso ya es un suficiente motivo para comportarnos de forma distinta hoy en el presente a si consideráramos que no va a ocurrir esa interacción. Entonces termina siendo todo muy endógeno, eso es lo interesante de esto, porque, bueno, se termina generando, obviamente, las condiciones para poder hacer cooperativas las interacciones y obtener un beneficio social más grande o mayor al cual podríamos obtener si no tuviéramos esas reglas de juego que nos llevan a cooperar. Entonces, el punto está en que lo que se plantea en este trabajo es posible que ahora, con este nuevo setting que hay muchos comerciantes y un jefe o un soberano de la ciudad, es posible que emerja un mecanismo reputacional bilateral o incluso multilateral. A ver, ¿quién me puede explicar en qué consiste un mecanismo reputacional multilateral? El bilateral lo expliqué recién, ¿no? El bilateral es cuando hay dos partes que creen que se van a volver a interactuar en el futuro, entonces se va generando, si es que así, digamos, lo prefieren, por sus factores de descuento, etc., una interacción, y eso obviamente genera una reputación que
que cada uno tiene y que es un activo para cada uno, ¿no? Mi reputación es una señal acerca de cómo yo quiero, es un signaling, es una señal acerca de cómo quiero que me vean a mí, mis posibles partners o contrapartes de la interacción para hacer negocios, para formar una empresa, para intercambiar un bien, lo que sea, no importa, son, digamos, contrapartes en la interacción que voy a tener. Entonces, si yo invierto en mi reputación, eso es un activo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo puedo justamente mostrar como una señal de que me voy a comportar bien, porque tengo mucho que perder si me comporto mal, pierdo mi reputación, ¿no? La reputación se pierde en un segundo y construirla es muy costoso, o sea que aquellos que prefieren invertir en construir reputación están dando una señal a que se van a comportar o que prefieren comportarse de forma cooperativa. Por eso es tan importante, creo que eso ya lo hablamos, ¿no? Pero los sistemas de reputación, por ejemplo, en los marketplaces actuales, en redes sociales o no sé, mecanismos, digamos, de Internet, es tan importante la reputación, ¿no? El sistema de reputación para interactuar con gente que no le conocemos la cara, no sabemos dónde está, no sabemos ni cuál es el nombre verdadero, etcétera, ¿no? Profe, una consulta. En este Sí, caso también aplicarían los sistemas de scoring actuales bancarios, por ejemplo, no sé, un Veraz, un Equifax, digamos, como un método de mostrar tu reputación en base a acciones pasadas. O sea, si sos un deudor claro. recurrente, vas a tener una mala reputación Y vas a tener un inmediatamente en un spread futuro. de tasa, no te van a dar créditos, te va a dar muy caro, ¿no? Exactamente. Obviamente, sí, sí, tal cual. Entonces, acá estamos viendo cómo emerge todo ese sistema de reputacional que permite, ¿no? Llevar a jugar de forma cooperativa, y obviamente si jugamos de forma cooperativa, somos más ricos, prosperamos más, ¿no? Esa sería en última instancia la conclusión. Las sociedades que logran mantener equilibrios cooperativos generan más riqueza que las que no lo logran hacer, ¿no? Esa sería Claro, la como que última expandían más conclusión. el comercio, ¿Cómo? expandían más el comercio. Claro, exacto. Si no se podía mantener la tecnología de compromiso, como lo llama Sarsen, que es una buena palabra, es decir, ese mecanismo de gobernanza que nos hace creer que no nos van a traicionar, porque pensamos que si nos traicionan van a tener costos, etc., eso genera la expansión del mercado. Y, y ya por haber estudiado la lógica de Smith, la expansión del mercado, ¿qué permite? La división del trabajo, la especialización, y cuanto más nos especializamos y más logramos dividir el trabajo, producimos más socialmente, ¿no? Entonces hay toda una cadena que se empieza a desplegar sobre la base de tener mecanismos de gobernanza que, bueno, que motiven el comportamiento cooperativo. Pero esto no es exógeno, a eso voy, ¿no? Siempre hay que pensarlo como que eso es un emergente, que, bueno, algunas sociedades se dan cuenta de que con ciertas reglas logran mayor prosperidad, y esas reglas se van reproduciendo en el tiempo, ¿no? Y se van mejorando, van evolucionando por selección natural. Las sociedades que no tienen esas reglas quedan en el camino, ¿no? No logran la prosperidad material que logran otras, y bueno, van quedando en el camino. O bien, o cambian las reglas y adoptan mejores reglas, o desaparecen. Entonces, por eso es interesante pensar todo esto como algo evolutivo, ¿no? Como algo, como reglas que van emergiendo y que vamos internalizando, ex post, siempre, como que son buenas, ¿no? Como que dieron resultado. Entonces, si dieron resultado, es justamente porque estamos mejor que antes. Si aplicamos reglas y en el futuro vamos a estar peor que en el presente, bueno, o las cambiamos a las reglas o vamos a desaparecer como sociedad. Otras sociedades con mejores reglas van a generar mucha más prosperidad. Pero bueno, yendo ahora al tema de este paper, ¿quién me explica, y en base también a lo que vimos en la clase pasada, ¿en qué se diferencia, es una pregunta importante, un mecanismo reputacional multilateral de uno bilateral?
¿Y por qué puede ser posible un mecanismo reputacional multilateral? A ver, ¿quién Bueno, me explica? un mecanismo reputacional bilateral sería el de un mercader con el soberano. Y el multilateral sería el de varios mercaderes o todos los mercaderes contra el soberano. Bueno, técnicamente acá no importa el soberano, digamos, Organizado. lo podés introducir, pero imagínate partes, ¿no? Un montón de jugadores. ¿En qué se diferencia la reputación bilateral de la reputación multilateral? Bueno, de la Tiene que ver con las bilateral, interacciones entre cada individuo, con los demás. De la cantidad de jugadores. Que en O sea, bilateral hay cuando... solo 2 jugadores y en el multi hay muchos. Pero podría Bueno, haber pero muchos jugadores en la reputación... y no ser posible la reputación bilateral y necesitar la multilateral. No tiene que ver con la cantidad, o podría ser posible la reputación digamos, bilateral. No tiene que ver con la cantidad de jugadores. Obviamente es necesario que haya más de 2 jugadores, pero falta algo más, no es suficiente. ¿Qué está faltando? No sería que, perdón, Dale, dale, dale. ok. No sería que más allá de que un jugador haya jugado o no contra ese jugador, puede de igual forma conocer cómo se comportó contra otros jugadores. Claro, esa es la clave. Esa es la clave. En el sistema de reputación multilateral no interactuamos frecuentemente, digamos, repetidamente con los mismos jugadores, ¿no? Es decir, podemos interactuar una sola vez con un jugador y nunca más verlo, ¿está bien? Entonces, ahí el mecanismo de reputación bilateral no podría sostener la cooperación, porque sabemos que nunca más lo vamos a ver. Ahora, entonces, si existe, para que esa sociedad pueda cooperar, debería emerger una organización que resguarde el registro histórico de interacciones pasadas, ¿no? Un poco ese es el trabajo de North y Weingast, explicar cómo el sistema de jurados privados o de jueces privados, que llevaba un track record eventualmente de los conflictos que se generaban entre individuos, servía como mecanismo de información para, por más que cuando nos enfrentamos a alguien, por más que no lo conociéramos, podemos eventualmente, si queremos, conocer o acceder a la información acerca de si esa persona se comportó de forma honesta o no. Y solamente ese hecho, esa disponibilidad de información, permite la cooperación o el mecanismo de reputación multilateral, ¿no? Entonces, para que eso exista, tiene que haber, obviamente, múltiples partes, pero que no interaccionan de forma repetida, ni van a interaccionar en el futuro de forma repetida. Entonces necesitamos que haya un registro, de alguna manera, ese registro tiene que existir. Uno podría pensar muchos mecanismos que podrían servir para guardar esa información y cómo acceder a esa información. Entonces, ese mecanismo o esa organización permite entonces la cooperación en levantando el supuesto de interacciones repetidas, que es básico en cooperación bilateral. Entonces, en mecanismo de reputación multilateral no hace falta la interacción repetida en el futuro. Lo podemos levantar. Ahora, tiene que haber un mecanismo que se encargue de centralizar esa información y ponerla a disposición de cualquiera que quiera consultar. Una pregunta, en el Sí. paper de Griff solo se da, o sea, como el track record lo lleva a la comunidad, entonces cuando un agente no cumple, la comunidad se encarga de castigarlo por... Sí, el paper de Griff solo, no sé si este año yo no lo di, no sé si alguien lo leyó, por ahí se está subido, habla de una sociedad de comerciantes judíos en la época medieval, los Maghribi Traders, que lograron hacer algo parecido a lo que cuentan después North y Weingast en
digamos, la lex mercatoria, ¿no? Tenían un sistema parecido de reputación y de, digamos, de organización de resguardo, ¿no? Del comercio, de las interacciones entre los diferentes, entre los socios, digamos, ¿no? O entre la gente que formaba parte de esa asociación de comerciantes, de forma de poder mantener los equilibrios, digamos, de cooperación para muchas partes, ¿no? En sociedades de muchas partes o muchos jugadores, que no van a interaccionar frecuentemente en el futuro. Pero Los papers de Graves, si lo quieren leer, léanlo. Hay 2 o 3, hay muchos. Después tiene un libro, Graves, que está muy bueno. Después les paso para el que quiera leerlo. Es un poco un resumen de sus trabajos que publicó en Journals, pero aparte tiene, está bueno el libro porque es más didáctico, ¿no? Que leer 5 o 6 papers. Los papers están bárbaros igual, todos estos papers lo que son muy divertidos de leer porque tiene una parte histórica, ¿no? Que uno se entera de cuestiones de cómo funcionaban las organizaciones o las instituciones en el pasado, en el récord histórico, y también tiene una interpretación formalizada, ¿no? Desde el punto de vista de la teoría económica, acerca de, bueno, por qué emergieron esas instituciones. O sea, son papers muy divertidos, porque mezclan un poco, ¿no? la evidencia histórica con la teoría económica pura, ¿no? Entonces, Bastante parecido a Adam Smith. ¿Cómo? ¿Perdón? Bastante parecido a Adam Smith en esa forma de escribir. Claro, pero aparte te mete en teoría de juegos, entonces es como que vos, ¿no? Sirve para todos los gustos. Aquellos que no les gusta mucho la matematización, bueno, se quedan contentos con la interpretación histórica, ¿no? De las cosas y contada en palabras, y el que no le alcanza eso y quiere entender más la lógica, bueno, tiene el modelo de teoría de juegos bien hecho también, ¿no? Así que por eso son lindos de leer estos papers porque son como, te sirven para entender cosas, ¿no? Bien aplicados. Bueno, estamos aplicando teoría de juegos y algún tipo de particular de equilibrio en juegos para entender lo que pasó en un momento histórico, ¿no? Entonces es muy interesante. Eso es lo que hace North, por eso le dieron el premio Nobel, ¿no? Básicamente, por interpretar la dinámica básicamente de la historia, en particular de la historia económica, pero usando teoría económica, ¿no? No haciendo una descripción de los hechos, sino usando teoría económica mainstream. No, hay otras interpretaciones de la historia económica, por ejemplo la marxista, pero North lo que hace es usar la teoría económica mainstream, digamos de incentivos, de motivaciones individuales, la micro, para teoría de juegos, etcétera, para entender un poco la dinámica histórica. Eso es, bueno, el Nobel se lo dan a North por eso. Entonces, bueno, son divertidos estos papers. ¿Cómo? Perdón. Todos estos sistemas que estamos hablando y la teoría de juegos en sí, ¿no reemplazan en algún punto lo que vimos al comienzo con Hume de la necesidad de justicia y del Estado que sea quien la imparta? Bueno, pero es muy compatible todo esto con Hume. Acordate que lo que nos decía Hume, yo para el año que viene, bueno, a ver si ustedes quieren leer, como de forma optativa, algo más acerca de lo que dice Hume, léanse el ensayo sobre la moral y la tercera parte del tratado sobre la naturaleza humana que habla sobre la moral. Ahí está todo lo que estamos viendo, básicamente. Lo que dice Hume es que los mecanismos de gobernanza van como evolucionando, primero a partir de la familia, después a partir de instancias intermedias, hasta llegar al Estado-Nación, ¿no? Pero que no se entiende el Estado-Nación de forma exógena, sino que es un producto endógeno del mejoramiento, ¿no? De los mecanismos de gobernanza, básicamente. El Estado-Nación, vos lo podés pensar, o digamos el poder judicial de un Estado moderno, lo podés pensar como la instancia superior de estos modelos de, digamos, de justicia privada, ¿no? Es decir, cuando vos tenés un Estado que
puede dar un sistema de justicia a gran escala, estatal, a los integrantes de ese Estado, entonces no hace falta la justicia privada, o la viene a complementar y a extender, digamos, ¿no? Entonces, vos podés mantener pequeños nichos de justicia privada, por ejemplo, los tribunales arbitrales, ¿no? Que eso se usa mucho, que son como lograr acuerdos entre las partes previo a una instancia, si no hay acuerdo, de uso de la justicia estatal. Y en última instancia, después, lo que tenés es un sistema de justicia supraestatal, ¿no? Internacional. Entonces, bueno, vos tenés todo, si querés, la evolución desde lo que es entender las interacciones en una familia. ¿Por qué? Porque dentro de la familia vos tenés interacciones repetidas, nos conocemos todos, entonces, bueno, incluso se puede pensar a la familia, esto es una nota, digamos, un comentario, porque hay un alumno que está haciendo su maestría en economía, y bueno, y me pidió si lo podía ayudar un poco en la tesis, y él lo que quiere plantear es el rol de la familia desde este punto de vista, ¿no? Cómo la familia se puede entender como una institución de enseñanza de jugar equilibrios cooperativos, ¿no? Entonces, como la familia es un micromundo de interacciones repetidas, etcétera, bueno, vos ahí aprendés, ¿no? Los costos y beneficios de la cooperación, de la división del trabajo, qué sé yo, y después salís a una sociedad un poquito más grande, que puede ser la comunidad, donde vos ahí tenés otros tipos de mecanismos de gobernanza, pero bueno, es parecido en última instancia, te van a castigar si haces algo, si rompes una promesa, si incumplís un contrato, etcétera. Se va a premiar el buen comportamiento, el comportamiento cooperativo, la generación de valor social, básicamente, y así vas escalando, ¿no? Hasta que llegas a las relaciones entre los países, ¿no? Y ahí tenemos de nuevo caemos recurrentemente en nuestro caso, bueno, nosotros somos el mal alumno de todo eso, ¿no? Defolteamos deudas, expropiamos inversiones extranjeras, cambiamos las reglas de juego. Bueno, entonces claramente vamos a sufrir un castigo de la comunidad internacional. Profesor, No nos van a prestar plata, nos van a cobrar esa famosa sobretasa, no van a venir a invertir en Argentina, nos van a hacer juicios, etcétera, digamos. Pero es como obvio, ¿no? Pero bueno, lo que no estamos logrando resolver como sociedad es jugar el juego cooperativo, ¿no? Es decir, entonces caemos en un cortoplacismo que nos lleva a preferir, bueno, apropiarnos de stocks para repartir al costo de saber que esos stocks no se van a generar de nuevo, porque justamente si los expropias nadie después va a querer regenerarlos. Entonces, bueno, te quedás sin nada para mañana. Pero bueno, si vos valorás mucho el presente y nada el futuro, es óptimo hacer eso. Lo que tenemos que lograr, y esto por ahí más para que lo piensen ustedes, que son los que vienen como economistas, es cómo generar un acuerdo que sea self-reinforcing, ¿no? Es decir, que haga que todas las partes, por más que ahora estén algunas jugando el equilibrio no cooperativo, prefieran volver a jugar el equilibrio cooperativo a largo plazo, porque les paga más. ¿Cómo lograr esa transición o cómo construir ese nuevo mecanismo de gobernanza? No lo sé, ¿sí? Pero es lo que hay que resolver en nuestro país, me parece, ¿no? Bueno, se complica comentario también aparte. Yo sé que esto les encanta, pero digo, volvamos al paper. Entonces, lo que plantea este paper es ahora una siguiente instancia, que sería cómo pensar ahora muchos comerciantes interactuando contra un soberano o con un soberano. ¿Está bien? Y ahí tenemos un nuevo problema que no teníamos ni en el equilibrio reputacional bilateral ni en el equilibrio reputacional multilateral. Porque ahora hay un jugador que tiene el monopolio de la fuerza, o que puede tener el monopolio de la fuerza, para expropiar o para, ¿no? Bueno, eso, para expropiar básicamente al resto de los jugadores. Entonces, a ver, ¿quién me cuenta un poco qué pasa ahora?
cuáles son los costos, los beneficios, cuál es el mecanismo de commitment, de compromiso que puede surgir y por qué ese mecanismo de compromiso es creíble, que es fundamental. Digamos, cuando hablamos de mecanismo de compromiso o tecnología de compromiso, implica dos cosas, básicamente. Que uno está dispuesto a comprometerse y que ese compromiso es creíble para los demás, ¿no? Esto lo hablamos también la semana pasada. Porque si uno se compromete, pero eso no es creíble para los demás, no sirve para nada, no están dadas las condiciones para cooperar, ¿está bien? Entonces, hace falta esas dos cosas. Digamos, y cuando hablamos de tecnología de compromiso, pues me gusta mucho esa palabra, porque es algo que se construye, ¿eh? Es una innovación tener una tecnología de compromiso o un mecanismo de compromiso. Entonces, cuando lográs tener esa tecnología, vos te comprometés a algo y ese compromiso es creíble para los demás. ¿Por qué? Porque si no lo haces, vos perdés. Entonces te van a querer por eso, porque saben que vos no vas a querer jugar en contra tuya. Entonces, por eso es creíble el compromiso. Bueno, lograr eso es todo un tema, y emergen instituciones u organizaciones justamente para lograr eso. Justamente para lograr eso. Entonces, bueno, a ver, ahora sí, quiero que me cuente alguien cómo los comerciantes y el soberano lograron construir esas organizaciones para jugar el juego cooperativo, ¿no? ¿Y cuál sería el juego cooperativo? Sabemos, ¿no? El soberano prefiere expropiar. Los comerciantes, sabiendo que el soberano va a expropiar si van a comerciar, no van a comerciar y pierden los dos, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién me explica cómo se logra salir de ese equilibrio no cooperativo? Bueno, profe, surge una organización que se asegura de coordinar el movimiento de todos los comerciantes de esa organización. Y también ¿Cómo los coordinaría? Está bien, va por ahí. Se encarga ¿Cómo los de coordinaría? castigar a los díscolos, a los comerciantes, porque, por ejemplo, si se genera un embargo, Pero ¿no? Está faltando una explicación más ahí. Está bien, surge una organización de comerciantes, es decir, los comerciantes se instituyen en una asociación, en un gremio, ¿no? Ahora, ese gremio, ¿qué hace ahora? Ese En gremio la negociación con el soberano, digamos. y puede embargarlo, y esa amenaza es creíble, porque el gremio tiene el poder de castigar a los mercaderes que quieran, no se sometan a... Pero ¿para qué? ¿Un embargo o un boicot? Porque son dos cosas distintas. Acá dice embargo, un boicot. Bueno, está bien, es embargo o boicot, ¿no? Es decir, los comerciantes, ante la amenaza que puede generar el soberano de expropiarlos, le dicen, bueno, nosotros no podemos obligarte a no expropiarnos, pero si nos expropiás, nunca más vamos a volver a comerciar con vos, ¿no? Te hacemos un boicot, nunca más volvemos a la ciudad. Ahora, lo que tiene que lograr esa organización es hacer creíble ese boicot que está prometiéndole, ¿no?, al soberano que va a hacer en caso de que alguno de la sociedad fuera expropiado, ¿no? Uno o varios, no importa. Porque con pueden que uno sea traicionar. expropiado, la asociación responde con boicot total, ¿no? Exacto, porque cuando hay un boicot, el ingreso marginal sube, o sea, quiere decir como las ofertas, por ejemplo, de alfombras indias, ¿no? Y solo los indios venden eso. Y si desaparece la oferta, me imagino que el precio se va por las nubes. Y hay tentación de que uno o dos se quieran pasar por arriba del boicot y vender las alfombras a cualquier precio. Claro. Y por eso el gremio tiene que tener el poder también de castigar a esta gente. Y acá dice el texto que el gremio tiene poder en casa también, porque les asegura rentas en sus pueblos. Y que si traicionan afuera, les sacan lo que tienen en casa también, los echan. Claro, claro. Digamos, el castigo, porque la historia es así, ¿no?
el gremio puede amenazar esto, pero después, digamos, comerciantes individuales tienen ventaja de volver a comerciar con el soberano, porque no va a haber nadie comerciando, entonces pueden extraer más renta, ¿no? De forma no competitiva. Entonces, lo que tiene que tener la asociación es la capacidad de disciplinamiento o de castigo, o la amenaza, ¿no? Alcanza con la amenaza, que esa amenaza sea creíble, para cada uno de sus integrantes, de decirle, bueno, si vos no cumplís con tu parte del boicot, te vamos a castigar. ¿Y cómo te vamos a castigar? Bueno, te expulsamos de la asociación, nadie más, te hacemos como una, ¿cómo se llama esta palabra? Una... está por Lo algún lado. marginan. ¿Cómo? Digamos, lo marginan. Sí, pero tiene un nombre técnico. Comulgan, profe. Sí, para ver cómo era esto. Sí, es esa palabra, pero bueno, acá la había leído hoy. Como que es un... ¿cómo se llama esto? Cuando pones a alguien en castigo social, digamos. ¿Marginar? Sí, pero es otra palabra. Está por acá. Condena social. ¿Condena social? Sí, pero hay otra, hay otra. Bueno, no me está Lo saliendo. convertís en un paria. Claro, claro, es eso. Pero por acá está la palabra. Ya me voy a acordar. Bueno, ya me va a salir, ya la voy a ver. Sí, la que usa el texto no es la de ostracismo. Ostracismo, esa. ¿No? Es como te mandamos al olvido, ¿no? Antes, otra palabra también es te expulsamos de la sociedad, te exiliamos, ¿no? No comerciás más con nosotros y perdés todo el beneficio de formar parte de la sociedad, el ostracismo. Bueno, entonces, volvamos ahora. ¿Alguien me quiere contar cómo ok, entonces, si emerge esa asociación, y aparte hay algo súper interesante que dice en el paper, ¿no? Digamos, los soberanos incluso fomentaban las agremiaciones de comerciantes como autodisciplina, como diciendo, si ustedes se agremian, entonces esa amenaza que me hacen como gremio, para mí va a ser algo que lo voy a incorporar en mi estrategia, entonces me voy a comportar bien, ¿no? Y entonces vamos a poder comerciar. Es como, eso lo dicen ahí, no sé si lo vieron, es como que los mismos soberanos fomentaban la asociación de los mercaderes, porque de esa forma, esa es la interpretación que hacen los autores, podían imponerse la disciplina de no expropiar. Eso es algo que es muy importante y que lo vamos a estar viendo también en el paper del viernes, del surgimiento de la firma de Demse Bialkian, justamente que cuando los integrantes se dan cuenta de que necesitan una autodisciplina, pero para lograr esa autodisciplina tiene que haber algo que ellos logren hacer colectivamente, por eso esto es mucho de collective action, ¿no? Hay un libro muy interesante sobre la acción colectiva de Gordon Tullock, me parece Tullock. Pero lo que es divertido, lo que es interesante, es cómo los propios integrantes se dan cuenta de que ellos se van a comportar mal si no existiera esa regla, ¿está bien? Entonces se autoimponen una regla que los disciplina. Y como saben que van a estar mejores en ese mundo, entonces se autoimponen esa regla, ¿no? Es algo súper interesante. Hay toda una teoría económica también del autodisciplinamiento, ¿no? De problemas de inconsistencia temporal de un solo jugador, ¿está bien? No hace falta estar interaccionando, somos nosotros y nosotros en nuestro futuro, ¿no? Entonces, es como decir, bueno, me tengo que imponer una regla para hacer ejercicios, porque yo sé que si no hago ejercicios voy a estar mal en el futuro, voy a engordar, me
aumenta el colesterol, la presión. Ahora, si no tengo una forma de comprometerme, entonces, bueno, sé que no voy a hacer ejercicio, porque hoy me es más costoso que hacerlo. Lo que pasa es que de esa manera pierdo también los beneficios que voy a tener en el futuro si hoy los hiciera, los ejercicios. Entonces, por ejemplo, no sé, pagar una cuota muy cara de un gimnasio o un personal trainer, a vos te obliga a decir, bueno, ya lo pagué, entonces, bueno, si no lo uso, pierdo todo ese dinero, entonces, bueno, lo uso. ¿Está bien? Hay un montón de mecanismos interesantes para explicar esas cosas, ¿no? El autodisciplinamiento. Bueno, entonces, esto es esta idea de cómo emergen reglas que sabemos que van a ser provechosas para nosotros, pero que si no existieran no nos comportaríamos nosotros de esa manera. Nosotros mismos las votamos, ¿no? Las elegimos para autodisciplinarnos. Y en este caso lo que dicen los autores es que muchos soberanos fomentaron la agremiación de los comerciantes justamente para lograr este equilibrio de amenazas mutuas creíbles, ¿no? Entonces, de esa manera el soberano no expropiaba, los comerciantes no boicoteaban y todos comerciaban. Pero ese equilibrio donde todos comerciaban se mantiene gracias a la existencia de la amenaza de boicot y la amenaza de expropiación en todo caso. ¿También? Es súper interesante. Esta es la economía linda, que se basa en expectativas, en comportamiento estratégico, en incentivos, ¿no? Así se explican las cosas, realmente. Un modelo que no tenga esta economía detrás ya no sirve, ¿está bien? Por eso es importante el rol de los microfundamentos, el rol de las expectativas, el rol de las reglas de política, cómo se hacen las reglas de política para que sean creíbles, los mecanismos de gobernanza. Estas son nociones que son claves hoy, ¿no? Digo, para entender, son claves en la teoría económica actual y son el desarrollo de décadas y décadas de refinamientos en nuestras teorías económicas, ¿no? Por modelos intertemporales, por juegos, por, bueno, un montón de cosas. Si no están estas cosas, estos ingredientes, bueno, no estás haciendo un buen análisis económico, ¿no? El buen análisis económico es intertemporal, está basado en expectativas, está basado en considerar los mecanismos de gobernanza, los incentivos, las estrategias de los individuos, etc. Para explicar cualquier cosa. Esa sería la caja de herramientas de un economista actual, tiene que tener eso. Si no lo tiene, algo falla. Entonces, bueno, ¿alguien me quiere comentar un poco el modelo que proponen o no les interesa tanto? ¿Alguien que le guste más la parte de la matemática del paper, que lo haya leído y entendido? Acá volvemos a estar, ¿no? en el tema de, bueno, los pagos presentes versus los pagos futuros de cada jugador, el factor de descuento, el valor presente de esos pagos futuros, el costo de desviarse para el soberano. Y hay una serie de sutilezas distintas, porque ahora el soberano interactúa contra un continuo de traders, ¿no? De comerciantes. Entonces hay un diferente peso, ¿no? El soberano puede hacer cosas que los individuos no pueden hacer, salvo que se agrupen, ¿no? Es como, está bueno el modelito por eso. Y el modelo lo que dice es que digamos, el mecanismo de reputación bilateral no funciona, no es un equilibrio, porque justamente el soberano puede traicionar a uno de esos miles de mercaderes, y como el resto no se entera de esa traición, seguirían comerciando, y el soberano preferiría traicionar a algunos para evitarse costos, ¿no? Pero bueno, de esa manera no se logra el volumen óptimo de comercio, ¿no? Hay toda hay una derivación de cuál sería el volumen óptimo de comercio, que en el caso de no agremiación, ¿no? Si nos basáramos solamente en la esperanza de la reputación bilateral y qué sé yo, no se lograría el óptimo de comercio. El soberano expropiaría a una cantidad dada de comerciantes en función de ciertos parámetros, qué sé yo. Eso es lo que le conviene hacer, pero socialmente se obtiene un menor pago, ¿no? Porque hay muchos comerciantes que están siendo expropiados, o algunos. Entonces, bueno, el beneficio social no es el óptimo.
Después, tampoco serviría los mecanismos de reputación multilateral, porque se necesita una masa crítica suficientemente grande para oponerse al peso del soberano. ¿Está bien? Ahí está explicada la proposición, es la proposición 2. No hay un equilibrio de Nash del juego en términos de alcanzar el volumen óptimo de comercio con mecanismos de reputación multilaterales. Justamente también, ¿no? Porque acá el problema está en que ahora el soberano tiene más peso que los individuos, los traders, ¿no? No es como en el modelo anterior de Milgrom y Wengas, donde cada trader tenía el mismo peso que los demás, ¿no? Acá hay un jugador que tiene más poder, entonces lo que necesitan los comerciantes es agruparse y lograr una masa crítica de agrupación que le pueda imponer un castigo en términos de recaudación tributaria al soberano si el soberano es propia, y que ese castigo sea superior a lo que ganaría en el presente por la expropiación, ¿no? Ahora, pero para que eso exista, tiene que haber una suficiente masa crítica de comerciantes agrupados que se comporten de forma colectiva, ¿no? Por eso el collective action acá es fundamental. De esa manera contrabalancean el poder del soberano. Profe, me hace acordar a una cosa parecida, cuando hay un paro de trabajadores y al que no se acata el paro le queman de nada el colectivo, no sé, Claro, claro. A ver, obviamente, en toda negociación colectiva, digamos, individual, etcétera, una parte versus muchas, todas estas cosas aparecen, ¿no? Son mecanismos obvios, incluso en las mafias. Es decir, esto a ver, son estrategias óptimas de comportamiento en grupos. Eso puede dar resultados buenos o malos, ¿está bien? En algunos casos da resultados malos, en otros casos da resultados buenos. En todo caso, y ahí tenemos el rol del Estado, ¿no? El rol del Estado, desde mi punto de vista, es superar estas negociaciones partisanas, ¿no? Entre grupos que se pueden dar en la sociedad, porque pueden ser muy destructivas también. Es decir, cuando se agrupa gente, pero que no logran tener, o que son muy costosos esos mecanismos de amenazas, o que no logran encontrar un equilibrio, en todo eso, por ejemplo, en las mafias, ¿no? Eso ocurre, son mecanismos de gobernanza privados. Es decir, lo que ocurre, la mafia tiene sus códigos, eso funciona para cierta cantidad de comercio, pero quizá el costo transaccional de eso sea altísimo, sea muy caro, ¿no? ¿Por qué? Porque el mafioso extrae toda la renta. Eso hay un libro de Dixit que lo explica muy bien. Después se los paso si quieren también al que tenga interés. El mafioso, para mantener ese orden, te va a extraer un montón de renta, ¿no? Y eso por ahí socialmente no es algo óptimo. Entonces, el Estado o la justicia brindada por un Estado, lo que viene a mejorar sería esa justicia privada o partisana, que eventualmente en algunas derivaciones puede tener un costo muy alto, ¿no? Como que es que derive en grupos mafiosos. Eso genera que el volumen de comercio que puede lograr la sociedad no sea muy alto, como que se lograron cierto volumen y como que las mafias mantienen después un equilibrio donde ese volumen no puede seguir prosperando. Entonces, si uno puede desarmar esas mafias y dar otro tipo de justicia, puede seguir expandiendo el volumen de comercio, ¿no? Y así. Eso. Pero eso es una prueba y error, es una evolución de instituciones y organizaciones y de mecanismos de gobernanza. Hay sociedades que se quedan en el camino, que se quedan en un equilibrio donde no pueden prosperar más allá de eso. Les fue bien hasta un momento, pero se encapsularon en un equilibrio que no las deja seguir avanzando. Otras logran romper o seguir prosperando y superar, ¿no? Esos equilibrios anteriores que no lograban
hacer que el comercio o que, digamos, las transacciones, digamos, la riqueza siga aumentando. De esos temas trata el libro que hablamos siempre, cada tanto lo mencionamos, ustedes también lo mencionan, de Asimov y Robinson, ¿no? ¿Por qué fracasan las naciones? De lo que llaman instituciones extractivas e instituciones inclusivas, ¿no? Entonces, uno puede tener en diferentes estadios de la evolución histórica de una sociedad, bueno, que una sociedad puede progresar hasta cierto momento y después se estanca, producto de que hay instituciones que la retienen ese equilibrio. Y bueno, y para romper eso muchas veces es muy difícil o imposible, ¿no? Muchas veces por ahí se necesita un shock muy fuerte. Eso lo vimos, por ejemplo, en el paper de North y Wengas sobre el Banco Central, el Banco de Inglaterra, ¿no? Se necesitó un conflicto muy, muy grande entre dos familias aspirantes al trono, entre dos, digamos, no sé, dos grupos grandes con poder que aspiraban al trono. Uno, justamente para lograr alianzas que le dieran más poder, generó instituciones inclusivas, incluyó a los comerciantes con un parlamento, etc. Firmó una carta de compromiso, ¿no? La famosa carta de compromiso que vimos cuando vimos ese paper, prometiendo que iba a conceder la actividad del parlamento, la limitación en el cobro de impuestos, etc. Eso generó justamente un mejor equilibrio social y pudo, quizá de casualidad o no sé, pero pudo, digamos, avanzar más de lo que le hubiese permitido a la sociedad inglesa de esa época si no hubiese tenido esas instituciones inclusivas, ¿no? Incluso hay un hay un capítulo del libro de Asimov y Robinson que hablan justamente de esto, de este episodio histórico en donde Inglaterra logra pasar de un equilibrio que la estancaba al equilibrio, digamos, que le permitió seguir prosperando con la creación de instituciones, digamos, inclusivas, el Parlamento, la Carta de Derechos, que es un compromiso básicamente de no expropiación por parte del soberano, etc. Ahora, ¿cómo se logran esos cambios? Bueno, muchas veces son cuestiones muy, muy dadas por el azar, por un cambio repentino de fuerzas, por un shock exógeno, de una guerra, qué sé yo. Pero bueno, es muy interesante. Ese libro de Asimov y Robinson es como que sigue esta tradición, ¿no? Que la podemos remontar a Hume, y al pensamiento de la Ilustración escocesa. Digamos, yo podría hacer la tradición intelectual desde ahí hasta hoy, ¿no? Por ejemplo, hasta el libro de Asimov y Robinson, estos papers, etc. Así que a mí me parece súper interesante. Profe, Y aparte, puede ser que para mí es la tradición correcta, pero qué sé yo. Sí, esto de lo que decime. charlábamos sobre la masa crítica tenga una relación con lo que habíamos visto en Hume sobre el origen del gobierno, cuando hablamos sobre los problemas de monitoreo del desvío de algunos individuos, que es necesario que haya una masa suficientemente grande que genere Claro. credibilidad por eso. Y algo No, más y aparte, algo que plantea Hume también, la posibilidad cierta de que el Poder Judicial se constituya en una fuerza maligna, digamos, ¿no? Extorsionadora, dado que tienen el poder de implementar justicia, que si nadie los controla o si no hay un contrapoder que los amenace, ¿no? En algún sentido, el Poder Judicial o el Poder Policial puede hacer uso ventajoso o oportunístico de esa ventaja. Y ahí la sociedad tampoco progresa porque, bueno, nadie confiaría en la justicia, se quedaría una mafia, digamos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante los contrapesos de los que hablan todos los economistas clásicos, todos los filósofos políticos. No estamos hablando solamente de economía, estamos hablando de filosofía política, de cómo pensar los mecanismos de gobernanza de una sociedad. Entonces, cuando no existe, es decir, y para eso
no podés confiar en los individuos. Tenés que confiar en que los individuos se van a comportar de forma estratégica, pero todos se van a estar, va a resultar un equilibrio de las estrategias, ¿está bien? Una mano invisible lo va a llevar a comportarse bien, porque todos se quieren comportar mal, y si todos se comportan mal, se autodestruyen. Entonces es como que se genera un equilibrio de amenazas recíprocas, en donde tenemos, digamos, la cooperación social que buscamos, ¿no? Esto también es lo que se conoce, no sé si a alguien le gusta, no sé, a mí no tanto, pero la historia de las amenazas bélicas internacionales. Thomas Schelling, en su libro La estrategia del conflicto, que es un libro divino, se los recomiendo, es el primero en hablar de estas cosas. Thomas Schelling escribió en el 60, en el 50, en el 60, es contemporáneo de Nash. Él empieza a formalizar también la teoría de juegos, pero incluye todas estas cuestiones de compromiso. Es mucho más que Nash, quiero decir. Schelling, en algún sentido, expande la idea de juegos a términos que tienen que ver con compromisos creíbles, con amenazas, etc. ¿No? Es muy interesante el libro tiene 2 o 3 libros Schelling. Bueno, y ahí cuenta justamente cómo la amenaza mutua de destrucción entre superpotencias es lo que generaba el equilibrio. ¿Sí? Hume tiene un paper en el compendio de papers que yo les di, que es los ensayos que di yo, sobre la balanza del poder. Yo alguna vez lo daba ese paper, es muy interesante. Ese paper justamente habla de cómo se cómo se mantiene la balanza de poder entre las naciones europeas. Entonces, cuando una empieza a ser muy poderosa en términos de las otras, se forman alianzas entre las otras que contrapesan el poder de una. Y cómo eso genera equilibrios estables, ¿no? Evita que uno quiera conquistar toda Europa. Muchas veces pasó eso, ¿no? Que una potencia, por algún accidente histórico, por algún shock o por algo, fue más poderosa que todas las demás juntas, caso de, no sé, Napoleón, Hitler, etc., e intenta conquistar Europa. Pero siempre surge como una contraalianza, ¿no? Que le impone un límite y eventualmente el poder vuelve a estar, ¿no? Equilibrado. Por lo menos hasta ahora, ¿no? Pues sí. Pero bueno, ese paper de Hume está muy bueno también. Se llama el equilibrio, la balanza de poder. Al igual que la balanza de comercio, tiene este otro que es The Balance of Power, que habla de estas cosas. Muy interesante también. Profe, y en relación a lo que decía sobre las mafias y lo que decía el compañero antes de los piqueteros y cuando alguien no acata la orden del sindicato, hay un texto muy interesante que es sobre la paradoja de la acción colectiva de Olson. Claro, de Malcolm Olson. Sí, habla un montón sobre ese tema, está muy interesante. Claro, todo el tema de acción colectiva es un libro de Malcolm Olson. También hay varios autores que hablaron sobre esos temas. Creo que Emanuel habló de algo de eso, ¿no? O va a hablar en alguna clase sobre la acción colectiva. No sé si no habló hasta ahora, va a hablar en una próxima clase. A él le gusta mucho el tema de cómo, bueno, ¿no? Este otro de Buchanan y no me acuerdo cuál es el coautor del mecanismo de consenso, o del cálculo del consenso, ¿no? De Buchanan y alguien más. Sí, hay varios autores que hablan sobre eso, ¿no? Muy interesante. Después hay un economista que ganó premio Nobel, súper interesante, que no está muy leída, que es Elinor Ostrom, Elinor Ostrom. Sí, Ostrom, sí. Que habla también de mecanismos de gobernanza en bienes públicos particularmente. A mí me parece que estos son temas centrales de la economía, porque de acá después uno puede pensar temas macroeconómicos y todo, pero incluso la macro está mediada por estrategias, por jugadores, por acciones y reacciones, por reglas de compromiso, por reglas de política. Si vos no entendés esto bien, tampoco vas a entender bien la macro. Vas a pensar que te sentás como ministro de Economía, como presidente del Banco Central y puedes hacer lo que querés. Y no es así. ¿Sí? Estás muy limitado, estás recontra limitado. Un gobierno está muy limitado si no es que pone en juego estrategias digamos, de mecanismos creíbles, ¿no?
de políticas creíbles, etc. Si no, no va a poder hacer nada de lo que cree que puede hacer. Así que esto me parece muy interesante. Bueno, después lo vamos a ver cuando veamos la parte macro, cuando hablemos de la crítica de Lucas, y los que cruzaron con Diego, ¿no? Los habrá machacado con eso, habla justamente de esto, de cómo la política macroeconómica, si no se entiende a partir de interacciones estratégicas y de expectativas y de mecanismos de compromiso, no sirve, no funciona. Es cualquier cosa, es un anuncio, es un cheap talk, ¿no? Una charla barata. ¿No? Una charla de café, diríamos acá. La traducción de cheap talk, que es un concepto que se usa mucho en juegos, es amenazas no creíbles, digamos, sería acá una charla de café. Nos juntamos y decimos hay que hacer esto, pero digo, eso no es nada. Lo mismo cuando, no sé, sale un presidente o algo, decir, tenemos que, o quiero hacer esto, pero bueno, eso no es nada, si no lo implementás con un mecanismo, digamos, creíble, que genere una reacción que es la que vos querés que suceda en la sociedad, etcétera, es cheap talk. Así que bueno. Gente, ¿algún otro comentario? Si no, ya damos por terminado. Manuel, yo, perdón, tengo una duda sobre el Decime. texto. Que una parte que habla, la tengo acá, no creo que lo diga bien porque como está en inglés no lo voy a traducir muy Bueno, bien, no importa. pero que habla de que la credibilidad de amenaza de embargo de las organizaciones dependen crucialmente de la habilidad del soberano de socavar la penalización ofreciendo términos especiales a los que no adhieren al complot de esto que hablábamos antes. Claro, es lo que decíamos Entonces, hoy, ¿no? Que el soberano, ante la amenaza del complot, puede tentar a algunos comerciantes para que no respeten el boicot o el embargo. pero mi duda está, entonces, ¿la credibilidad de la organización no yace en esa misma, sino en la capacidad que tenga el soberano, por así decirlo? Bueno, en pero si la hacerlos- misma organización le impone penalizaciones creíbles a los comerciantes que no respeten el embargo, entonces el soberano no podría tentarlos, ¿no? Pues sería más costoso el castigo que tienen de su propia organización. Y ahí hay una discusión en el paper que dice, bueno, que hay que ver si, digamos, si todo depende de que justamente los costos de no cumplir el embargo sean mayores que los beneficios de no cumplirlo, ¿no? Pero bueno, ahí, ¿cuál es el problema? De que y creo que también está mencionado esto, de que el comerciante que no cumple el embargo es tentado por el soberano a comerciar por afuera de la asociación y comercia, se enfrenta a la misma amenaza de expropiación y está todavía más indefenso porque va a estar solo, ¿no? Entonces, hay todo un equilibrio también ahí que se puede generar a partir de que nadie confiaría en que el soberano, salvo que el soberano, no sé, invente algún tipo de trato o le dé una garantía. Las garantías también se entienden de esta manera. Una garantía es justamente eso, es poner en juego un colateral que en algún sentido dé una señal de que nos vamos a comportar como estamos diciendo que lo vamos a hacer. Entonces, si el soberano puede poner una garantía para que los comerciantes que vuelvan a comerciar con él por fuera del embargo no van a ser traicionados por el soberano, no van a ser expropiados, bueno, puede haber, ¿no?, un escape del embargo. Ahora, si no existe esa garantía, los comerciantes que van a comerciar se enfrentan a la posibilidad cierta de una expropiación, ¿no? Creo que hay una pequeña discusión en el juego que ellos arman acerca de eso. Claro, entonces es más la credibilidad que pone el gremio en sí mismo con lo que hace, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer el Bueno, soberano? Eso es lo todo que me quedó como en depende. duda. Lo bueno de estos modelos, lo bueno por ahí y lo que hay que analizar es que permiten muchos equilibrios, ¿no? Depende de los costos, de los beneficios, de cómo se generan las reglas, de las amenazas, etc. Se pueden dar muchos equilibrios. O sea que Ahí sí, entendí. podría ser ese caso de que el embargo no sea creíble. Eso pasa, ¿no? Pasa. Por ejemplo, es lo que volvemos al caso de los sindicatos, ¿no? Que es algo que lo vemos por ahí nosotros todos los días. Si un sindicato
¿Por qué tienen que ser fuertes los sindicalistas? Esto podría ser también una teoría económica del sindicalismo, ¿no? ¿Por qué tiene que ser fuerte y medio violento el sindicalista? Bueno, porque si no se le irían, digamos, primero, habría otros sindicalistas que le estarían compitiendo el puesto, ¿no? A ese sindicalista medio débil. Y después sus agremiados seguirían por ahí, no respetarían lo que dice, etc. ¿no? Pero bueno, ahí uno puede entender por qué el sindicalismo tiene esas prácticas medio así violentas. Tiene que disciplinar a los agremiados. Bueno, es así. Sería como la lógica. Ahora, eso puede derivar en una situación no óptima socialmente. Sí, para los agremiados está bárbaro, pueden lograr muchas cosas así, pero en algún momento eso termina perjudicando también el comercio. Y a largo plazo podrían estar mejor si tuvieran otras prácticas, pero quizá eso no les convenga a los que están ahora, entonces, bueno, se genera un equilibrio malo, ¿no? O de estancamiento. Pero bueno, de nuevo, acá la moraleja es que pueden existir muchos equilibrios. Bueno, entonces el viernes vamos a ver este paper que a mí me gusta tanto de Alkian y Demset. Es un paper que fue muy influyente, y es más, los que les guste después, los que sigan una materia de organizaciones o de contratos o de, no sé cómo se llaman, pero micro 3 por ahí, no sé, En orden industrial se ve Alkian. organización industrial, que yo, bueno, este paper es el clásico, ¿no? El Alkian y Demset del 72. Porque planteó una forma nueva de pensar un problema. Eso es lo divertido de estos papers, ¿no? Que uno, digamos, la economía venía pensando en ciertos términos hasta que, no sé, unos tipos dicen, mirá, acá en realidad hay que pensarlo de esta manera, y ¡pum!, abren todo un campo nuevo. Entonces, bueno, veamos ese paper el viernes, ¿sí? Dale, Bueno, gente, perfecto. Buenísimo, profe. los Hasta libero. luego, buenas noches. Chao, gracias. Chau. Chao, profe.